el mensaje a la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Es un mensaje actual siempre, hermano. El mensaje de la palabra de Dios es un mensaje actual, es una palabra viva. Siempre tiene algo que enseñarnos la palabra, siempre tiene algo que mostrarnos la palabra. Amén. Aleluya. La iglesia de Sardis, amén. Del capítulo 3, del verso 1 al verso 6, le voy a dar lectura. Si él lo tiene, diga amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Me va siguiendo con su vista. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de todo lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú siempre hablas a nuestros corazones. Gracias, 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 Señor, te alabamos. Necesito de tu voz, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Ocupe su lugar, hermano, y estemos atentos a la palabra. Diga el mensaje a la iglesia de Sardis. Aleluya. La ciudad de Sardis, hermano, colindaba con las otras ciudades que ya Tatira, Filadelfia y Esmirna. Y había un culto en aquellas épocas especial a una diosa que se llamaba Artemisa. Todos sabemos que son ídolos y son demonios. Y ella la relacionaban con la fertilidad. Y en estos tiempos aún actuales, en esa región todavía existe un templo ya destruido que habla de esa Artemisa. Todavía existe en estos tiempos, en estas épocas, algo de lo que había en aquel tiempo cuando se escribe esta carta. En este momento, cuando el Señor Jesús da el mensaje a Juan que lo escriba y lo envía a Sardis, en ese tiempo, en ese momento que escribe, la ciudad ya no fue lo que había sido antes. 600 años aproximadamente antes del mensaje del Señor, esa ciudad de Sardis llegó a ser la capital de un reino que se llamaba Lidia, y llegó a ser la capital, llegó a ser bien importante. Esa ciudad de Sardis disfrutaba de minería, había mucho oro ahí. Entonces llegó a ser una ciudad rica, con mucha economía, había mucho movimiento económico y comercio. Pero ahora, 600 años después, cuando el Señor está enviando este mensaje, ya no tenía esa gloria de antes, ya no era el esplendoroso que había sido antes, con aquella riqueza de explotación de oro. Ahora la iglesia no tenía esa primera gloria de aquellos años, ya había cesado esa gloria de aquella época, que fue un momento esplendoroso. Y al parecer eso mismo está indicando este mensaje a lo que estaba aconteciendo esa iglesia de Sardis, que llegó a tener un momento esplendoroso, pero ahora ya no tenía ese momento glorioso, esplendoroso, pues ahora la está describiendo como muerta. Qué tremendo, ¿verdad? Que escribe este mensaje a la iglesia esta que dice: tú te dices que estás viva, pero estás muerta. Qué tremendo mensaje está enviando el Señor ahí. Y el día de hoy analizaremos lo que sucedió ahí en Sardis y que debemos nosotros siempre tener presentes, hermano. En primer lugar, ¿qué es lo que sucedió en la iglesia de Sardis, hermano? En primer lugar, dejaron de lado la obra del Espíritu Santo. Dejaron de lado la obra del Espíritu Santo, hermano. Dice el verso 1, vamos a estar leyendo ahí, capítulo 3, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: siempre en cada mensaje hacia cada iglesia, ya les platiqué que el Señor Jesús deja en claro de parte de quién es el mensaje y describe de parte de quién viene ese mensaje. Cuando Juan lo vio en Juan capítulo 1,
vio el Señor Jesús esplendoroso con ciertas características cuando lo vio. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 16, ve al Señor Jesús esplendoroso y dice: tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Lo describe de ciertas características, de ciertas maneras en el capítulo 1, de tal manera que cuando habla cierto mensaje a cada iglesia, menciona cierta característica a cada iglesia de ese capítulo 1. Aquí les dice: escribe el ángel de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. O sea, está dando esa descripción que Juan vio en el capítulo 1 a la iglesia. ¿Sí se da cuenta? Y tiene que ver esa descripción con algo que entendía perfectamente la iglesia de Sardis, hermano. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, verso 18, dice: escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido. Juan así lo ve en el capítulo 1. Y cuando está viendo el mensaje a tal iglesia, le recuerda cierta característica de la que Juan está viendo. ¿Sí me va entendiendo? A Tiatira le dice: el que tiene los ojos de fuego y los pies como bronce bruñido. Ya prediqué sobre Tiatira y les dije que era una región que trabajaban mucho, ¿qué? El bronce. Trabajaban mucho con fuego. Era una región que hacía mucha artesanía de ollas y de bronce, trabajos de bronce. Entonces, cuando él se describe, el que tiene ojos como de fuego y pies como bronce bruñido, la iglesia de Tiatira entendía perfectamente el mensaje. ¿Se da cuenta? Aquí, hermano, en Sardis le está diciendo: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Entonces, en el momento que deja claro quién es el que escribe con cierta descripción del capítulo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios, nos da luz de algo que estaba pasando en esa iglesia. Y el problema que tenía esa iglesia es que había dejado de lado la obra del Espíritu Santo, la hermosa obra del Espíritu Santo. Para que entendamos mejor, hermano, ¿qué son los 7 espíritus de Dios? Es el Espíritu Santo en su plenitud, hermano. La palabra de Dios nos da luz en el libro de Isaías en relación al reinado del Mesías. Isaías dice en Isaías 11:2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Los 7 espíritus de Dios menciona el profeta Isaías, que es el Espíritu Santo en total plenitud. Le dice a la iglesia de Sardis y le dice a la iglesia actual cristiana de todo el mundo, porque el mensaje es actual. Le dice que el Señor Jesús es el que envió al Espíritu Santo, su gracia, su poder, sus operaciones dentro de la iglesia que están en Jesús. Y en el momento en que la iglesia deja de ser guiada por el Espíritu Santo, empieza a ocurrir algo y empieza a morir. Sus obras, su trabajo ya no van a ser lo mismo y empieza a morir. Dejaron de lado la obra del Espíritu Santo. Dejaron de lado, hermano. Usted ha visto, hermano, por ejemplo, usted ha visto la obra, el trabajo de la iglesia católica. Es algo automático. Es algo automático. Han dejado de lado la obra del Espíritu Santo, pero muchísimos siglos atrás. Van y se presentan, pero sin un cambio real de corazón, de convicción. Dejaron de lado la obra del Espíritu Santo. Viven reflejando que están vivos, pero están muertos. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta de eso? ¿Usted ha visto los testigos de Jehová? Han dejado de lado la obra del Espíritu Santo. Ellos lo ven como un poder, una fuerza, una energía. Así lo ven él, no como una persona, como nosotros lo vemos, como Dios mismo, sino como una energía y poder. Y si usted les habla de las sanidades que hemos visto, de los milagros que hemos visto aquí, si usted les habla y les comenta que el Señor le hizo la curvatura del pie plano al niño, que le puso plata y oro, cierto, hermano, en las muelas, si usted les empieza a hablar de esos milagros a ellos rápido lo van a decir: son cosas del diablo. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen conocimiento del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo la han dejado de lado y por lo tanto blasfeman.
Cuando el Señor Jesús sacaba a los demonios de la gente, hermano, ¿qué es lo que hizo los fariseos, los saduceos? Empezaron a señalar y dijeron, es obra de Satanás. Y Jesús ahí lo reprende. Todo les va a ser perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque estaban señalando que lo que hacía el poder de Dios, el Espíritu Santo, lo estaba haciendo el enemigo. Estaban blasfemando. ¿Y qué creen? Eso mismo hacen los testigos de Jehová. Cuando usted les habla del mover de Dios en la iglesia, ellos rápido lo relacionan. El enemigo. Están blasfemando contra el Espíritu Santo. Ellos se muestran que están vivos, pero están porque no dejan que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Y sabe, hermano, también dentro de las iglesias evangélicas hay muchas iglesias que reflejan eso, pero no se han dado cuenta que han adaptado al mundo a la iglesia, y no se han dado cuenta que han dejado la palabra, el mensaje del evangelio, predicar la salvación, que han dejado de lado enseñar esto, la Biblia. Han reflejado que están vivos, pero están muriendo. Han dejado de lado la obra del Espíritu Santo, cambiando los servicios por entretenimientos de luces, humos y danzas. Dejando, porque eso es lo que le está gustando a la gente, pues vamos a dar lo que le gusta a la gente y dejamos de lado la palabra. Eso es lo que está pasando ahora. Ya al pastor ya no le dicen pastor, ya le dicen el líder. Están dejando de lado la obra del Espíritu Santo aún dentro de las iglesias evangélicas. Preparan super eventos con super nombres donde predomina el negocio. Va a costar 800 pesos la entrada. Vamos a traer al apóstol y al profeta para que venga usted. ¡Qué tremendo! Nos olvidamos del evangelio, de predicar a Jesucristo, que somos salvos por gracia, que somos salvos por Jesús, de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y las iglesias están reflejando que están vivas, pero están viendo porque están dejando la obra del Espíritu Santo. Se están alejando cada vez más de Dios. Reflejan que están vivas, pero se están alejando de Dios. El pentecostalismo moderno, hermano, está adaptando el mundo a las iglesias. ¿Y sabe qué está pasando? Está constrictando al Espíritu Santo, entristeciendo al Espíritu Santo. Está reflejando que viven, pero están muriendo. La obra del Espíritu Santo, hermano, es imprescindible dentro de la iglesia de Dios. Dice, hermano, como les dije ahorita Isaías capítulo 11, verso 2, el Espíritu reposará sobre el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Todo el Espíritu Santo en su plenitud obrando en la iglesia. Y debe ser lo más importante dentro de toda iglesia. El Espíritu Santo, hermano, su obra es la precursora para predicar el evangelio. Es la precursora para derramamientos de los dones espirituales en el Espíritu Santo. Para avivamientos futuros no se puede concebir un avivamiento futuro sin la obra del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia, hermano, debe reflejar a Cristo. Y cuando me refiero a la iglesia, no me refiero al edificio, me refiero al grupo de creyentes que compone, eso es la iglesia, el grupo de creyentes. Debe reflejar a Jesucristo. Y eso solo se va a hacer si usted está lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a recordar las palabras de Jesucristo, que es la Biblia. Debe reflejar un cambio de vida, un nuevo nacimiento. Usted es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gálatas 5:17. Usted debe reflejar un verdadero cambio de corazón, un corazón de piedad. Pero parece que hay hermanos que reflejan que están vivos, pero están viendo y no se dan cuenta. Parece que reflejan que están vivos y no se dan cuenta que su vida espiritual está muriendo. Y es lo que estaba pasando ahí en Sardis. Tú dices que estás vivo, le dicen, pero estás muriendo. Parece que no ves, no te das cuenta. Ya no fluyes como antes, ya no haces las cosas como antes.
del Espíritu Santo lo estás dejando de lado y no te das cuenta. Reflejas que vives, pero parece que vas a morir. Es lo que pasa en las iglesias actuales. Payasos contando chistes para que se rían todo eso es entretenimiento, y la palabra se dejó de lado. Es la iglesia de estos tiempos. Ya no enseña la palabra, sino dar entretenimiento. ¿Qué pasa con las iglesias? Reflejan que están vivas, pero ya no están predicando la palabra y el evangelio. Han dejado de lado la obra del Espíritu Santo. Pero cuando hay la obra del Espíritu Santo, hermano, en tu vida siempre hay un mensaje nuevo, siempre hay una palabra nueva que dar, siempre está ahí para hablarte, siempre está ahí para guiarte. Si tú hiciste algo malo y te sientes mal, dale gracias a Dios y arrepiéntete de eso, porque todavía está obrando el Espíritu Santo en ti, porque te está redarguyendo para que cambies de camino, para que rectifiques lo malo, para que sepas pedir perdón. Todavía está ahí el Espíritu Santo y dale gracias a Dios y pide perdón y ponte cuentas. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, hermano, hay una palabra nueva cada día en ti. Y cuando estás con el Espíritu Santo, va a llegar el momento que te vas a afligir, que te vas a desanimar, que ya no vas a querer, pero va a estar ahí Él para impulsarte y te vas a levantar y vas a proseguir. Y sigues adelante a la meta, sigues fluyendo a pesar del problema o la situación por la que tú estés pasando. La obra del Espíritu Santo sigue obrando, hermano, aún en estos últimos tiempos, en estos últimos años. Aún está el Espíritu Santo ahí, pero no lo dejes de lado, no dejes su obra de lado. No vayas a reflejar que vives, pero en realidad estás muerto. Sino que siempre esté ahí la obra del Espíritu Santo en ti, obrando en tu corazón. ¿Qué sucedió con la iglesia de Sardis? En segundo lugar, hay un problema con los líderes. ¿Y por qué digo esto? Volvamos otra vez a leer el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ya expliqué esta parte. Y enseguida dice, y las 7 estrellas dice esto. Las 7 estrellas, hermano, ya les hablé de eso. Apocalipsis capítulo 1, verso 20 nos dice que son. Dice Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, un ángel, hermano, es un mensajero. El mensajero en la palabra de Dios es el que da el mensaje de parte de Dios, la palabra, el que lleva el mensaje, el que muestra a lo que Dios quiere. Son los líderes de la iglesia. Dice Apocalipsis 1:16, tenía a su diestra las 7 estrellas. O sea, nos está diciendo que el Señor Jesús es el que envió a su Espíritu Santo, su gracia, su poder, sus operaciones dentro de la iglesia. Toda la obra del Espíritu Santo está en Jesús, y también nos dice que Él es el que sostiene con su diestra y su poder y su magnificencia a cada líder, a esas estrellas. Entonces, al momento que habla la iglesia, el que sostiene a los líderes, la iglesia entendía, hay un problema ahí con los líderes. En el liderazgo, y yo me preguntaba, pues ¿cómo no iba a fallar el liderazgo si estaban dejando la obra del Espíritu Santo de lado? Todo líder debe estar lleno del Espíritu Santo. Yo ya les prediqué sobre lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Porque de eso, de lo que tú estás lleno, es lo que vas a dar. Yo ya les hablé y les prediqué de eso. Por eso Pablo le dice, no se llenen con vino, porque el que se llena con vino, lo controla eso, el alcohol. Ya no es su serie, es controlado por eso. Pero les hacía el contraste de qué tal aquel que está lleno del Espíritu Santo. Va a ser controlado por el Espíritu Santo y va a reflejar el Espíritu Santo y va a dar de eso, de lo que está lleno. De eso que está lleno tu corazón, es lo que tú vas a dar. Es lo que tú vas a reflejar. Eso es lo que va a controlar tu vida. Hay gente, yo les expliqué en aquella ocasión que hay gente que
deja que los controle la ira, y eso es lo único que dan. Eso es lo único que hay en su corazón. Y hay gente que deja que los controle el celo, y eso es lo único que dan. Hay gente que deja que los controle el odio, el resentimiento, y eso es lo único que sale de su corazón. De eso están llenos, y es lo único que pueden reflejar. Pero cuando hay un líder lleno del Espíritu Santo, ayuda a edificar a la iglesia, no a tirarla, no a tirar a otros. Qué feo es cuando un líder que supuestamente debe estar lleno habla mal del otro hermano, de otra hermana. No debe haber eso, porque estás lleno del Espíritu Santo. Un líder prepara a otro líder. El líder impulsa con el ejemplo. Es diferente un jefe. El jefe da órdenes y manda, pero un líder se levanta, va, pone el ejemplo, enseña y va adelante jalando a los demás. ¿En líder? Necesitamos diga al que está a un lado, necesitamos a líderes llenos del Espíritu Santo. Necesitamos a líderes llenos del Espíritu Santo. ¿Lo digo o no lo digo? Cuando un líder está lleno del Espíritu Santo, respeta toda autoridad pastoral. Si usted es un líder y en su corazón todavía dice, no, yo a la pastora no le voy a decir pastora, mejor deje liderazgo y retírese, porque todavía hay algo en su corazón que lo cual lo controla y lo llena. Porque es necesario respetar toda justicia. Porque todo es eso que te está estorbando ahí, no te deja y no te deja, pues te quedas enano, no avanzas. Dice, hermano, la palabra de Dios en Romanos 13, capítulo 1. La palabra de Dios dice: sométase toda persona, toda autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando hay un líder lleno del Espíritu Santo, no se cree más de lo que va a hacer, cumple con su trabajo. Yo conocí una persona que era un líder en una iglesia por ahí, era un líder, no sabía nada de Biblia. Lo pusieron de líder y ya después lo descubrimos, sacó su tarjeta que decía pastor y la dio la gente. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Un líder lleno del Espíritu Santo no se llama a sí mismo. Está tan lleno de Dios que está trabajando, sirviendo a Dios, y Dios es el que va a obrar a su tiempo. O sea que le está diciendo a la iglesia de Sardis, el que sostiene el liderazgo, el que tiene a la diestra las estrellas, el que llama, el que sustenta, el que respalda, el que prepara, le está diciendo que es Jesús, que es Él, el que pone y quita, que es Él. Jesús es el príncipe de los pastores, Él es el príncipe de todo líder. Jesús, el Señor Jesús. Dice Daniel capítulo 2, verso 21. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a sabios y la ciencia a los entendidos. Todo viene de Él, de Dios, de Dios. Hay iglesias donde hay líderes que se reflejan que están vivos, pero están muertos. Líderes que inician bien el año, empieza la lucha, empieza la batalla, empieza el trabajo, la dificultad, a uno les gana el afán diario, hablé de eso también en otra ocasión. Y las cosas se dejan a medias. Qué tremendo. No se esforzaron, no reflejaron de lo que están llenos. Había un problema ahí, Sardis, que el Señor les está diciendo que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, del Señor Jesús. Todo viene de Él y todo es para Él, del Señor Jesús, ¿sí? De Él. Todo es de Él y para Él, y todo viene de Él. Y estaba surgiendo ahí un problema porque estaban dejando de lado la obra del Espíritu Santo en medio de la congregación. Y algo estaba pasando entonces con los líderes, que eran los que debían impulsar la iglesia, la obra del Espíritu Santo, el trabajo, el que vaya. Yo cuando los veo, hermanos, yo los veo y digo, no, son puros líderes que deben trabajar, hacer, servir, puro líder. Dios bendice grandemente, hermano. El viernes vimos a un gran líder en el estudio. ¿Quién fue, hermanos? A Nehemías. Tremendazo Nehemías. Líder tremendo, hermano. Trabajando, sirviendo, haciendo, impulsando, salía, iba. Tremendo, tremendo.
Y algo sucedía en esta iglesia. Y así usted va a conocer a muchos lugares donde no se les predica, no se les da estudio, no se les enseña la palabra, el evangelio, que no se les enseña que deben arrepentirse de sus pecados para ser salvos, porque ya Cristo viene por su iglesia. Y la gente no entiende, no comprende, porque no les han enseñado, les han entretenido. Les han llevado al apóstol de moda, al profeta de moda, les han hecho shows de baile, de humo, de luz, les han entretenido porque eso es lo que ha querido la gente. Y cuando les han dado el evangelio de verdad, la sana doctrina, les ha dolido y se han ofendido. No queremos oír esa palabra. ¿Sabe qué pasó con el Señor Jesús? ¿Sabe qué pasó con Él? Lo seguía mucha gente. Y el Señor Jesús empezó a hablar que era necesario que bebieran que fueran partícipes de su carne y de su sangre, pero ellos no podían entender esa manera espiritual, profunda de hablar del Maestro. Muchos discípulos no podían entenderlos porque había muchos que solo lo seguían por el pan. Había muchos que solo lo seguían por el pan. Y cuando el Señor dice eso, dice la palabra que se ofendieron y muchos dejaron de seguirlo ese día. Se fueron, se levantaron, se fueron. Y el Señor voltea a ver a los 12. ¿Ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice: ¿dónde más iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? En muchos lugares se ha dejado de predicar la palabra que es vida eterna por darle chistes y entretenimiento. ¡Qué tremendo! Y qué triste. Muchos lugares, ya aquí no les decimos pastores, se les dice el líder. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque la gente se siente más cómoda así. Porque la gente se siente más a gusto diciéndole líder, el pastor. Entonces el pentecostalismo actual se acomodó a lo que quiere la gente. Dice la palabra de Dios que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué más aprendemos sobre la iglesia? ¿Se da cuenta que la iglesia de Apocalipsis es un mensaje actual? Aún existe en esos tiempos, cada iglesia su mensaje es actual. ¿Qué más aprendemos de Sardis, hermano? Aprendemos el consejo de Dios. Porque Dios siempre habla, siempre da el mensaje, siempre da la palabra y siempre también les habla a que cambien de dirección o que se arrepientan. Ese es el amor de Dios. Siempre te dice lo que es, pero después te dice: ven, te dice: cambia esto, haz esto otro. Eso es el amor de Dios. Dice el verso 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ser vigilante, hermano, hermana, es que estés atento, observa, analízate, examínate, mírate. ¿Cómo andas? Si estás siendo guiado por el Espíritu Santo, si estás lleno del Espíritu Santo, o si has dejado la obra del Espíritu Santo a un lado. O sea, analízate, le está diciendo: sé vigilante. ¿Cómo tratas a tu hermano, a tu hermana? Sé vigilante. ¿Eres líder? ¿Has cumplido? ¿No has cumplido? Sé vigilante. Obsérvate y afirma, le dice, las otras cosas que están por morir. ¡Qué tremendo! En la vida del creyente tal vez ahí va avanzando y por ahí no le gustó algo, en un escaloncito ya no pudo y ahí se detuvo. Y es como si te dijera: espérate, analiza, porque si te puedes caer otra vez y ya, espérate. Sé vigilante, está diciendo. Obsérvate y mejor afírmate, porque hay otras cosas que están a punto de morir. Vean qué hermoso es el mensaje de nuestro Dios. Invitar a analizarse uno, invitar a: espérate. Antes de que verdad digas: ya, hasta aquí, espérate, espera. Hay mucha gente que muere espiritualmente, hermano. Y le dice el verso 3, capítulo 3, verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y les llama a reflexionar.
Les llama a que reflexionen, que recuerden lo que han recibido. Recuerden que ustedes Sardis, yo me imagino así, ustedes Sardis, la iglesia, acuérdense que un día recibieron salvación, su gracia bendita, un cambio de vida, un nuevo nacimiento, una palabra que recibieron, el Espíritu Santo obrando en su vida. Acuérdense de cuando fueron sanos, acuérdate cuando Dios te respondió aquella petición, acuérdate y sé vigilante. Siempre tenga presente, hermano, las cosas que Dios ha hecho con su vida y con los suyos. Y que a pesar que uno ha sido infiel, te da a dar cuenta, qué hermoso ha sido Dios. Qué hermoso ha sido Dios. Y usted debe levantarse y no detenerse, sino ser vigilante. No, debo proseguir. Perdóname, Espíritu Santo, debo seguir. Recuerde cuando Dios le habló a su vida. Recuerde la primera vez que vino a Cristo, el primer encuentro que tuvo, la primera vez que lloró delante de, o sea, le está diciendo, acuérdate de lo que has recibido. Velar, hermanos, es estar vigilante. Le dice, porque si no estás listo, hermano, si no estás listo y Cristo viene, se va a quedar. ¿Y qué va a suceder cuando Cristo venga por su iglesia? Muchos de los que pensaron que estaban vivos se van a dar cuenta que estaban vivos. Es lo que le está diciendo esta iglesia de Sardis: sé vigilante, sí, porque vendré como ladrón y no vas a saber. Hasta ese día que Cristo venga por su iglesia y los que se queden se van a dar cuenta que reflejaban que estaban vivos, pero en realidad estaban muertos. Y le dice el verso 4. Antes voy a hacer un paréntesis. Una vez el Señor Jesús, cuando lo seguía la gente, la multitud de los discípulos, llegó uno y le dijo: espera a que mueran mis padres y después te sigo. O sea, te voy a seguir, Señor, pero no ahorita en este momento. De aquí en unos 2, 3 años, ya que se mueran mis padres, ya que no tenga yo ese carro, ya vengo y te sigo. Es lo que realmente le estaba diciendo. Lo que realmente le estaba expresando: sí te voy a seguir, Jesús, pero ahorita no. Y el Señor Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos y tú vienes siguiendo. Te está diciendo: estás muerto igual que los demás. ¿Por qué no me sigues? Pero no podía ver, no se estaba dando cuenta. ¿Se da cuenta, hermano? En Apocalipsis capítulo 3, verso 4, le dice a la iglesia: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, dentro de la iglesia, a pesar de que estaban dejando la obra del Espíritu Santo de lado y el liderazgo andaba por ahí fallando, había ciertos hermanos que no se habían contaminado y seguían con sus vestiduras blancas. Cuando Cristo venga por su iglesia, hermanos, sean arrebatados, los que estén vivos, va a ser sus cuerpos transformados en un cuerpo glorioso. ¿Y sabe qué va a haber? Unas vestiduras blancas en usted, resplandecientes. Ahí dentro de la iglesia hay personas que no dejaron de lado la obra del Espíritu Santo, que no se mancharon con las obras del mundo, que respetaban toda justicia, que se reflejaban, que estaban vivos y de verdad estaban vivos. A estos estarían con el Señor Jesús y les estaba dando esa promesa. Y así dentro de iglesias, hermano, de muchas iglesias, gente que refleja que está vivo, pero en realidad está muerto. Solo por su mente empieza a recordar esto, ¿no? O tal vez por su mente: híjole, yo soy uno. No sé, solo Dios sabe, y usted sabe. Pero también están los otros que sí reflejan que están vivos, y sí lo están de verdad. Que no están muertos espiritualmente, sino que están vivos en Cristo. La pregunta es: ¿cuál es usted? ¿Cuál es usted? ¿Cuál es usted? ¿El que refleja que está vivo pero en realidad está muerto, o el que refleja que está vivo y de verdad lo está? Esa es la pregunta que le traigo el día de hoy a usted, para que usted se lo analice. No le pregunte de un lado, no, porque se va a avergonzar, no. Es una pregunta personal para usted, de parte de Dios. ¿De cuál hermano es usted? ¿Del que se va a vestir de vestiduras blancas o del que está muerto?
Y quiero que oremos ahorita en este momento. Ya ve que no duramos mucho, ya ve. Quiero que oremos en este momento. Que se ponga de pie.